Ok, esta semana vamos a trabajar lo que corresponde a las derivadas de transformadas y vamos a trabajar un poco con ecuaciones diferenciales y ecuaciones integrales. Ok, entonces, primero vamos a recordar estos conceptos que ya tuvieron que haber trabajado. Primero es ver qué era la derivada de una transformada. Vean que las 2 semanas anteriores estamos trabajando con transformadas de Laplace y las transformadas inversas. Ya ahorita lo que vamos a analizar es las derivadas de las transformadas. Entonces, si yo tengo una transformada de una función, recuerden que esa la denotamos como f mayúscula, ¿ok? Y dice que n es 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? En adelante. Entonces, ¿quién es la enésima derivada de f? Va a ser menos 1 a la n por la transformada de t a la n por la función f. ¿Ok? Entonces, esa es la fórmula que me permite a mí determinar cuál es la derivada de esa transformada. ¿Ok? Vean que f es la transformada de la función f minúscula. Entonces, ¿quién es la derivada de f mayúscula? Pues estoy hablando de la derivada de la transformada. Y se calcula con esta formulita de acá. Esa de acá. O también, si ustedes quieren verlo de otra forma, la transformada de t a la n por una función f de t es menos 1 a la n por la transformada del f de t a la n. ¿Esto qué significa? Que es la enésima derivada de esta transformada. ¿Ok? Y ahorita lo vamos a utilizar en un ejemplo. Y si necesito más bien determinar la inversa, L a la menos 1 de f sería menos 1 a la n entre t a la n por la transformada inversa de la enésima derivada de f. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Vean que aquí me dice, al calcular la transformada de t por el coseno hiperbólico de 8t se obtiene. Entonces, vean que aquí, con esta definición de acá, yo puedo calcular cuál es la transformada de una expresión de ese tipo. ¿Ok? Este es uno de los ejercicios. Bueno, creo que todos los ejercicios de hoy también son de la práctica del GAP. Entonces, vean que, bueno, aquí dice, recuerde, yo tengo la transformada de t a la n por f de t. Para calcularlo es determinar esto de acá. Entonces, vamos a ver. Vean que yo tengo que calcular esto. Entonces, si yo lo ordeno un poquito, como está esta de acá, vean que ¿quién sería en t a la n? El t a la n es t a la 1. Entonces, aquí yo lo que sé es que n es 1. N es el 1, ¿verdad? El t a la n, entonces t a la 1. Vamos a ver qué más hay ahí. ¿Quién es la función en ese caso? ¿Quién es f de t? Coseno hiperbólico de 8t. ¿Ok? Vean que es la función que acompaña al t a la n. Entonces, en este caso, el f de t sería el coseno hiperbólico de 8t. ¿Ok? Entonces, para determinar esa transformada, vean que simplemente tengo que aplicar la formulita que está acá. Nada más que me adapto a los valores. Entonces, si yo necesito calcular esto, esto es lo mismo que menos 1 a la n. Pero n es 1. Voy a dejarlo así. Por la transformada de quién. Vean que es la transformada. Tengo que calcular la transformada de f de t. O sea, del coseno hiperbólico de 8t. Y a esa transformada, vean que tengo que calcularle cuál derivada. Como n es 1, sería la primera derivada, exactamente. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que cuando tengo alguna expresión que parece que es un exponente, por ejemplo aquí una n, pero siempre que está cerrado entre paréntesis, indica que no es un exponente, en realidad es la derivada. ¿Ok? Entonces, como el n es 1, necesito la primera. Si n fuera 2, vean que esto más bien sería menos 1 a la 2
y necesitaría aquí la segunda derivada de esta transformada. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer estos cálculos. Aquí esto me quedaría simplemente menos la derivada de esa transformada, porque el menos 1 a la 1 es menos 1. Y ahora, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Lo más fácil es calcular la transformada del coseno hiperbólico de 8t y lo que hacemos es derivarlo. Entonces, vean que aquí ya sabemos cómo calcular entonces la transformada del coseno hiperbólico de una constante por t. Ese sería, entonces, lo que me da, recuerden que debo derivarlo, ¿ok? Entonces vean que es s sobre s al cuadrado menos la constante al cuadrado. Vean que la constante es 8, entonces 8 al cuadrado sería 64, ¿ok? Y ahora sí, lo que hago es derivar esa transformada. Y de nuevo, pues debe ser una derivada con respecto a s porque esa sería la variable. Como es un cociente, tengo que aplicar ahí la regla de cociente. Voy a colocarlo dentro de paréntesis porque este menos, vean que está fuera de lo que debo derivar. Entonces, vean que la derivada de la de arriba, que es 1, por la de abajo sin derivar. Entonces me queda así. Menos la de arriba sin derivar por la derivada de la de abajo, que sería 2s. Y dice que la de abajo debe quedar elevada al cuadrado. Entonces es s al cuadrado menos 64 y esto al cuadrado. ¿Ok? Y listo, nada más simplificamos. Y vean que de esta forma ya tendríamos quién es la transformada de esta expresión, utilizando esta notación de acá. ¿Ok? Entonces vamos a simplificar. Esto es menos 2s al cuadrado. ¿Ok? Y también, si gustan, distribuyen este menos. Entonces ven que aquí queda un menos, aquí queda un más, aquí queda un más, y ya este menos lo puedo quitar. Bueno, voy a dejar eso ahí. Y en el otro paso lo que hago simplemente es hacer la operación entre los s cuadrado de arriba. 2 menos 1 es 1. Entonces aquí solo me quedaría s al cuadrado más 64 sobre esta expresión. Entonces, esta sería ya la respuesta. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda? Una pregunta. Es que pasó el menos al otro lado. Lo que hice fue que ya cuando derivé, ya lo distribuí aquí arriba. De una vez. Y luego hice las operaciones que quedaban ahí. ¿Está bien? Nada más estaba copiando. Ok. Para los que llegaron después, estábamos utilizando la definición que trabajamos con derivada de una transformada. Si yo tengo la transformada de una función f de t, eso es lo mismo que calcular menos 1 a la n por la transformada de t a la n por f de t. Pero esto es otra forma de verlo. Si ustedes tienen la transformada del t a la n por f de t, se calcula con menos 1 a la n por la derivada, la enésima derivada ¿de quién? De la transformada del f de t. Y esta es la otra formulita que es en caso de que necesitemos calcular la transformada inversa. Entonces, aquí, vean que la que teníamos era la transformada de t a la n, pero en este caso es t a la 1. Entonces, el n es 1. Y el f de t es esta función. Entonces, simplemente aplicamos ahí la formulita. Vean que era menos 1 a la 1, porque n es 1, por la transformada de esa función, pero derivada, ¿cuántas veces esa transformada? Como el n es 1, solo necesito la primera derivada de la transformada. Si n hubiera sido 2 o 3, entonces necesitaría ahí calcular la derivada segunda o tercera de esta transformada. ¿De acuerdo? Y ya lo que queda ahí nada más es
simplificar. Ok, entonces vamos a ver, vamos a continuar. Vean que acabamos de ver lo que es la derivada de una transformada, ¿ok? Ahora vamos a ver lo contrario, la transformada de una derivada, que sería de esta forma. Vean que la notación es la transformada de una función que es derivada, ¿ok? Entonces, la condición que debe cumplir es que la función f siempre tiene que ser continua. El límite cuando te tiende al más infinito de esta expresión siempre es 0. Y el k debe ser un valor que está entre 0, 1, 2, 3 y ahí en adelante porque representa el k al valor de la derivada que necesito determinar. Pero es como la condición que debe cumplir la función que vamos a utilizar. En teoría, las que nos aparecen, pues siempre cumplen con esas condiciones. Y además, recuerden que la transformada de una función f minúscula la represento como f mayúscula. Esta siempre va a ser la transformada. Entonces, si yo necesito determinar la transformada de una función, pero solamente con su primer derivada, la formulita que utilizo es esta. Es S por f de S mayúscula menos la función evaluada en serie. Vean que el f, ¿quién es? ¿Quién es este f de S? ¿Alguien me quiere decir? La transformada de la función f. La transformada de la función. Siempre ténganlo en cuenta. Vean que el f de S en realidad es lo mismo que escribir eso. ¿Ok? Y si necesito la segunda derivada, bueno, la transformada de la segunda derivada de la función, pues vean que sería multiplicar un S al cuadrado de la transformada de la función, menos S por f de 0, menos, pero ahora va a aparecer la primera derivada de la función evaluada en 0. Para la tercera, la transformada de la tercera derivada, vean que de nuevo multiplico otro S y al final me sale la siguiente derivada. Entonces sería, vean que es S en la 3 de f de S, multiplicado, menos, multiplico otro S, S al cuadrado por f de 0. Le multiplico el S, sería menos S por f' de 0. Y ahora, ¿quién va a aparecer? Menos, y ahora sería la segunda derivada de f evaluada en 0. Entonces, en términos generales, aquí estaría la fórmula que me permite hacer esos cálculos hasta la enésima derivada. Sería el S a la n por f de S. Vean que sí, tengo la tercera derivada, por eso necesito aquí S a la n, que sería 3, por el f de S, menos. Y lo demás va a cambiar con respecto a esta sumatoria, porque ya aquí vienen los f, f'. Ok, entonces, vean que sería la suma desde k igual 1 hasta n del S a la n menos k, n menos k, por f a la k menos 1. Como está en paréntesis, vean que este f a la k menos 1 es la k menos 1 derivada de la función, evaluada en 0. ¿Ok? Y ahí va a ir generando esta expresión de acá. Entonces, vean que estamos trabajando ahorita con transformadas de derivadas. Entonces, recuerden que estábamos viendo inicialmente la parte de transformadas de Laplace para poder resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, como ahorita estamos trabajando con las transformadas de las derivadas, el procedimiento que estamos viendo nos va a permitir resolver ecuaciones diferenciales utilizando transformadas. ¿Ok? Entonces, este es el procedimiento para calcular la transformada de una derivada. Ahora, esto nos va a servir de mucho para resolver las ecuaciones. Entonces, en el momento en que ya necesitemos resolver ecuaciones diferenciales aplicando transformadas, en grandes rasgos, estos 3 pasos son los que me permiten a mí determinar o resolver la ecuación diferencial. Entonces, más adelante vamos a ver un ejemplo. Pero estos son los 3 pasos. Sería aplicar la transformada de Laplace en toda la ecuación. Vamos a obtener una ecuación nueva que es transformada. Vamos a resolver esa ecuación transformada. Puede ser una ecuación diferencial o no, la que me queda. Y por último, aplico la transformada inversa a la solución que me queda en el paso 2 para poder resolver esa ecuación original.
Entonces, ahora vamos a devolvernos a estos pasos. En realidad, cuando estamos en el procedimiento es muy intuitivo, entonces ahí lo vamos a analizar, ¿ok? Vamos a ver. Vamos con el otro ejercicio. Vean qué dice. Si y de t, vean la función, es la función y, que depende de t, es 25 por e a la menos 19t por sen de 2t. Entonces, determine el resultado de la transformada de la primera derivada de la función. ¿Ok? Entonces, como la palabra lo dice, tengo que determinar la transformada de una derivada, que sería la primera exactamente. Vean que para calcular la transformada de la primera derivada es esta fórmula. Entonces, esa es la que vamos a utilizar. Si fuera la segunda, utilizamos esta. ¿Ok? Y así con las demás. Entonces, esto es lo que yo sé. Voy a adaptarlo a este ejercicio. Mi función no se llama f, se llama y. Entonces, pues esta va a ser y mayúscula y esta va a ser y de 0. ¿De acuerdo? Ahora sí. Vamos a ver qué necesitamos acá. Vean que me piden quién es esta expresión. Entonces me están pidiendo esto. Y eso lo calculo a partir de lo que está en la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vean que el y de t es 25 por e a la menos 19t por sen de 2t. ¿Ok? Entonces, ¿qué creen que debemos hacer acá? ¿Qué se les ocurre? Evaluar en 0. Necesito evaluar en 0 la función para sustituir acá la expresión, ¿verdad? Entonces, esto es algo que yo necesito, entonces voy a terminar. Evaluar esto en 0, vean que es cambiar la t por 0. ¿Cuánto me da eso? 0. Eso me da 0. No, no por el seno. Ajá, ay, sí. Vean que el seno de 0 es 0. Entonces ya va a cancelar toda esta expresión. ¿Está bien? Entonces eso me daría 0. Así, entonces ya yo sé que el y de 0 va a ser 0. Entonces al final, sí, pues mi expresión va a ser así, ¿verdad? Porque eso es 0. Ahora, vean que lo único que me falta es saber quién es y de s. Sí, ¿están de acuerdo? Para que se vea más bonito, ¿quién recuerda que era el y de s? La ¿Quién era eso? transformada de y. Ujú. De y, ¿verdad? De y de t. Mm, Sí. Sí. Cuando vean algo así en mayúscula, a veces no sabemos qué hacer, pero recuerden que es la transformada. ¿Ok? Ya es la transformada. Entonces, me falta determinar esto. La transformada de y de t. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a determinar quién es esa transformada. Entonces, vean que la transformada de y de t es la transformada de esta expresión, ¿verdad? Esa es y de t. Entonces, vamos a determinar esa transformada. ¿Ok? La constante sale, ¿verdad? Sale la constante. Y esta es una transformada que es directa. Usualmente son directas, con la tabla que yo les di. Si tienen otra, recuerden que deben actualizarla para que la tengan más completa. E a la A por T de sen de C de T es esta expresión. Entonces vean que ahí fácilmente calculamos esa transformada. Entonces, esa transformada es 25 por, y lo que me dé la transformada. Vean que es la constante. ¿Quién es la constante? Menos 19. Ah, no. La constante sería 2. 2, ¿verdad? Porque es la constante del sen. Sería S menos 10. S más. Sí, S menos. No sé si sería S más 19. Ajá. Vean que es S menos y Menos el A es 19. negativo. A Exacto. 2. Al cuadrado
Más 2 al más cuadrado. al cuadrado. Voy a dejarlo así. Y listo, nada más simplificamos eso para sustituirlo aquí arriba. Esto es más. Esto es 4. Y este es 25 por 2, 50, ¿verdad? Así. Entonces, lo que me están pidiendo, entonces, por lo tanto, esta expresión es S por esa transformada. Entonces, S por esto de acá. ¿De acuerdo? Y ahí, pues, se multiplica el S por el 50. Entonces, voy a dejarlo ahí simplificado. Sería 50S sobre esa expresión. ¿De acuerdo? Eso era lo que me estaban pidiendo. ¿Tienen alguna duda? Un error muy común, como aquí les están pidiendo la transformada de Y', un error muy común, es que deriven Y y saquen la derivada, y saquen la transformada de lo que les dio esa derivada. Pero no, ¿verdad? Aplico la definición de cómo es que calculo la transformada de una derivada. Una pregunta, ¿y por qué no funcionaría? Porque el concepto, digamos, de transformada es este que está acá, es con esta fórmula directamente. Entonces no se va a llegar a lo Ok. mismo. Porque vea que aquí el y de t en realidad yo nunca utilizo la derivada de esta función y, en ese caso. Sí, Ujú. entonces no Además, puede funcionaría. ser que nos salga una función que no aparece en la tabla. También sí, es Entonces otra pasa. posibilidad, digamos. La idea es que cuando vean siempre traten de buscar esas definiciones. Entonces, continuamos. Sí, me Ok, parece, sí. vamos con el tercero. Estos son del GAP, solo que no agregué las opciones como para... Porque al final son ejercicios que hay que hacer completamente. Entonces, al final van a llegar a esta expresión, que es la que está en las opciones. Vamos a ver esto. Dice, si se sabe que la transformada de la segunda derivada de y es esta expresión, con y de 0 igual menos 8 y y' de 0 igual a 9, entonces se puede asegurar que tiene la transformada de y de t. Vean que esto es lo mismo que ustedes les hubieran pedido, esto, ¿verdad? Siempre que vean la mayúscula evaluada en esto, es porque es la transformada de la función y minúscula. Entonces, vamos a ver, tengo que calcular esto, pero yo solo sé esta información. Entonces, vamos a ver. Dice que la transformada de la segunda derivada es eso, ¿ok? Y además de eso, yo sé que si yo lo cambio acá, no tengo a f, sino que tengo a y. ¿Cómo calculo la transformada de la segunda derivada? Pues es el s al cuadrado por f de s. ¿Quién es f de s? Aquí no sería f, sería y mayúscula, ¿verdad? Pero ¿quién es el y de s? La transformada La de otra forma de Y segunda. y segunda, No, de Y originalmente, perdón. Es que me confundí. del y, ¿verdad? Sí. Exacto. La transformada del y. Menos s, esto no es f, es y esto también. ¿De acuerdo? Entonces, vean que a mí me están pidiendo eso. Entonces, ¿qué sé yo acá? ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Quién es este? Se lo están dando el menos 24S más 28. Ya lo están Exacto. diciendo. Que este es menos 24s más 28. Sí. ¿De acuerdo? Y bueno, este es aquí, este es el que me pide. Menos s, ¿quién es y de 0? Vean que y de 0 es menos 8.
Entonces es menos S por menos 8, menos, y Y' de 0 es 9. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hago? Despeja L de YT. Exacto, Está despejo eso, formado. que es lo que me están pidiendo. Y listo. Entonces, ahí hago la operación entre el menos S por menos 8. Esto es más 8S menos 9. Y empiezo a despejar. Vean que menos 24S más 28. Paso el 8S a restar. Y el 9 que está negativo lo paso a sumar. Y esto me queda que es igual a S al cuadrado por la transformada de Y de T. ¿Ok? Y aquí simplifico lo que pueda. Vean que puedo simplificar el S con el S y el 29 con el 28 con el 9. Entonces, menos 24S menos 8S es menos 32S. Y quito este. Y 28 más 9, eso es 37. ¿Y qué hago más? Paso el S2 a dividir, ¿verdad? Listo. Ya ahí encontré quién era la transformada del Y de T. En este caso, la respuesta sería la primera, ¿verdad? Es menos 32S más 37 sobre S cuadrado. ¿Les quedó claro? De mi parte, sí. Sí, ¿los demás? Para mí está claro, profe. Ok. Vamos entonces con el ejercicio 4. Vean que aquí apenas lo que hemos venido haciendo es determinando cómo es que calculo transformadas de derivadas. ¿Ok? Aplicando ahí como esas definiciones que vimos. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Ya sabemos utilizar o ya sabemos calcular las transformadas de derivadas. Entonces ahora vamos a resolver, creo que coloqué 2 ejercicios. 2 ecuaciones diferenciales utilizando las transformadas. El procedimiento yo siento que es intuitivo, no es como muy complicado. Entonces, tengo que resolver esta ecuación diferencial, vean que tiene diferenciales, y me dan estas condiciones, y de 0 es 0 y y' de 0 es 0. Usando transformadas de Laplace, determine la transformada de y de t. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuál es el procedimiento? El paso número 1 era tomar la ecuación diferencial y aplicar la transformada en ambos lados de la igualdad. Entonces, aplico la transformada en la izquierda y la transformada en la derecha. Entonces, aquí tendría que determinar la transformada de esta expresión y aquí la de esta. Vamos bien, sí. Listo. Aplico linealidad. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo puedo calcular la transformada de la segunda derivada. Menos, de una vez saco la constante y aplico la transformada de y. Y esta la dejo igual. ¿Okay? Entonces, vean que necesito calcular la transformada de la segunda derivada de y. Necesito calcular la transformada de y. Y necesito calcular la transformada de esta de acá. ¿De acuerdo? Vean qué pasa con esta. Esta es la que me están pidiendo, la transformada de y de t. Bueno, entonces, pues aquí no voy a poder utilizar mucho porque es lo que me están preguntando. Entonces, solo me quedo únicamente con estas dos. ¿De acuerdo? Al final recuerden que pues lo que tengo que hacer es despejar esto.
porque es lo que me están pidiendo. Pero primero voy a calcular esas transformadas. Voy a calcular esta rápidamente, que es la más, bueno, las dos son directas en realidad. Voy a hacerlo en orden, no importa. Vean cómo calculábamos la transformada de la segunda derivada. Así, ¿verdad? Nada más ahí modificamos las variables. Era S al cuadrado por f de s. Recuerden que f de s era la transformada de nuestra función. Entonces aquí es la transformada del y. Del y o del y de t. Menos s por la función evaluada en 0 menos la primera derivada de esa función evaluada en 0. Vean que en ambos casos el y de 0 es 0, entonces esto se cancela. Y el y' de 0 también es 0, entonces se cancela. Entonces ya aquí me quedaría que esta es la transformada de la segunda derivada de y. Y listo. Voy con esta. Esta se calcula con esta de acá. La transformada de a la 18t por sen de t sería. ¿Quién es? ¿Me ayudan? ¿Quién es la constante C? 1. 1 sobre S menos 18 al cuadrado. 18 al cuadrado más 1 al cuadrado, que sería 1. Y listo. Voy a ir a la ecuación que estoy resolviendo y sustituyo ya lo que conozco. Entonces, ya yo sé que esta expresión es esta. ¿Sí? Eso. Menos 9. Esto pues lo dejo igual porque es lo que necesito determinar. Igual, y ya sé que esto me está dando esto. Entonces ahí nada más lo sustituimos. Así. Y recuerden que la idea es encontrar en este caso, la transformada de y, digamos. Entonces despejamos. Vean que aquí es como si sacara factor común ese L de y. Y si yo saco factor común, me quedaría S al cuadrado menos 9 igual a esta expresión. Y ahora, pues este S cuadrado menos 9 pasa a dividir, ¿verdad? Porque está multiplicando a la transformada de y. Entonces, esto sería L de y igual fracción y es esto. Dividido entre el S al cuadrado menos 9. Digamos, de una vez no podría, digamos, ese a la vez menos 9 multiplicar al en el denominador, perdón. Sí, porque ya ahí estarías haciendo la operación, digamos. Pero yo ahí voy haciendo todo el paso a paso. Sí. Sí, ya ahí cuando hacemos esa operación, ya en el procedimiento de simplificar, que ya es lo único que queda, porque ya ahí veo quién es la transformada de y, que es lo que me están pidiendo. Nada más simplificamos. Entonces, esto sería 1 sobre S al cuadrado menos 9 por S menos 18 al cuadrado más 1. ¿Ok? Eso hay que simplificarlo más dependiendo de las opciones. Ya ahí se puede quedar. Pero vamos a ver. En las opciones sí viene todo desarrollado. En las opciones viene el S elevado menos 9 por y ya todo esto bien desarrollado. Entonces vamos a desarrollarlo para que quede el ejercicio ahí completo. Ahí sería hacer esta fórmula notable. Eso es S al cuadrado menos 18 por 2. Sería ahí, que ese sería menos 36. Es más 18 al cuadrado, que eso es 324. Y listo. Ahí simplificamos nada más esa última operación, que esto sería 325. Así es como vienen las opciones.
¿Tienen alguna duda? ¿Todo claro? De mi parte sí. Ok. Los demás. Todo claro, profe. Todo claro. Entonces, ese es el procedimiento básicamente para resolver una ecuación diferencial aplicando transformadas de Laplace. Entonces, ustedes intenten este ejercicio y nada más tal vez me indican ahí por el chat cuál creen que es la respuesta correcta. Voy a poner la grabación en pausa. Ok, entonces vamos a hacer la solución de este ejercicio. Entonces vean que cuando tengo que resolver una ecuación diferencial, cuando puedo aplicar la transformada de Laplace, entonces lo que hago es, en ambos lados de la igualdad, aplicar lo que es la transformada. Entonces tendré que calcular la transformada de la parte izquierda y de la parte derecha. Aplicamos luego linealidad. Entonces me quedaría acá la transformada. Vean que saco el menos 10. Me queda la transformada de la segunda derivada de y. Saco aquí el menos 4. Entonces tengo que determinar la transformada aquí de la primera derivada de y. Y ahora, acá en la parte derecha de la igualdad, saco el menos 9 y tengo que determinar la transformada de y en este caso. Más. Y si pueden verlo de esa otra forma, sacan la constante 8 y me queda aquí la transformada de 1. ¿De acuerdo? Ahora sí. Entonces, vamos a ir calculando quién era esta de acá, quién era esta. Vamos a ver. Entonces, voy a poner paréntesis y vean que la transformada en la segunda derivada es utilizar ese de acá, s al cuadrado. Voy a hacerlo más chiquitito. Vean qué es. Es la segunda. Sería s al cuadrado por la transformada de la función. Entonces, en este caso sería la transformada de y. ¿Ok? Menos s por f de 0. Pero vean que f de 0 es 0. ¿De acuerdo? Entonces aquí se cancela ss. Y luego tengo que restarle la primera derivada de la función evaluada en 0, que eso es 1. ¿Ok? Ahí me quedaría. Y ahora me queda menos 4 por la transformada de la primera derivada, que en este caso sería la primera, que es s por la transformada de la función. Entonces sería acá por la transformada de y, menos, y vean que f de 0 sería y evaluado en 0, que es 0. Entonces vean que aquí en realidad no hace falta agregarle nada. Y listo, porque ya esta no la puedo determinar. Ahora sí. Voy a simplificar esto un poquito más. Voy a distribuir el menos 10, entonces me queda aquí. Menos 10 es el cuadrado, más 10, acá. Y esto simplemente es menos 4s por la transformada de y. Y como estoy buscando saber quién es el L de y, o sea, la transformada de y, lo que hago aquí es despejar esa expresión. Aquí es menos 10. Vamos a ver. Sí. Entonces, dejo de un lado de la igualdad todo lo que tiene la transformada de y.
Y me quedaría lo siguiente. A ver. Saco ahí, aquí en este caso, el L de Y. Vamos a ver, voy a hacerlo todo en este paso. Me queda aquí, menos 10 S al cuadrado. Y de este sería menos 4S. Vean que de acá tengo que pasar este a sumar a la izquierda. Entonces aquí me queda el más 9. ¿De acuerdo? Y en la derecha me estaría quedando este de acá. Y este 10 que estaba sumando, lo paso acá a restar. Ya me brinqué como 2 pasos. Y ahora, la transformada de 1, ¿cuánto era? ¿Cuánto nos da la transformada de 1? Era 1 sobre S, entonces esto me queda el 8 sobre S. ¿Ok? Y esto que está acá multiplicando va a pasar al otro lado a dividir. Entonces aquí me estaría quedando. Vamos a ver. Me estaría quedando 8 sobre S. Aquí me queda 8 sobre S menos 10. Y esa sería este L de Y. Vamos a ver si no dejé nada perdido por ahí. ¿No? Ahí va bien. Y ya aquí lo que hacemos es simplificar. Cuando simplificamos, llegamos a eso. Voy a hacer esa simplificación igual. Cuando simplificamos acá, al hacer esta operación, me queda 8 menos 10S sobre S. Y aquí ya aplicando medios con medios y extremos con extremos, es cuando me queda el 8 menos 10S sobre S por esa expresión. Entonces ya ahí vemos que la respuesta sería la opción A. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Sí les quedó claro? Vamos a ver. Voy con el ítem 149. Vamos a ver. Estoy buscando una parecida a la que Felipe envió al grupo del GAP. A ver, acá. Si no la hacemos después de que veamos convolución, ahí me encontré una parecida. Entonces, de momento con estas, dejémoslo hasta aquí y ya después de ver convolución resolvemos una que me encontré en el GAP parecida a la que enviaste, Felipe. Ok, entonces, vean que hasta el momento vimos algunas, bueno, teoremas, digamos, sobre derivadas de una transformada. Vimos un ejercicio. Luego transformada en una derivada que me va a permitir a mí resolver ecuaciones diferenciales utilizando las transformadas de Laplace. Ok, eso es lo que hicimos hasta el momento. Ahora, vamos a ver otros conceptos y otros teoremas
pero ahora para resolver lo que son las ecuaciones con integrales, ¿ok? Y básicamente eso es lo que tendríamos para resolver hoy. Entonces, ¿no tienen ninguna duda hasta el momento? ¿Todo está claro? Por mi parte está claro, profe. Perfecto. Ok, ahora sí. Vamos a ver un concepto previo que es algo que se llama convolución. La convolución es una operación que yo puedo hacer entre funciones y esa operación se va a denotar con un asterisco. ¿Ok? En multiplicación, pues utilizamos el simbolito de multiplicación para multiplicar funciones, el de la suma, pero en este caso el de convolución va a ser un asterisco. ¿Ok? Entonces, si yo tengo dos funciones que están definidas en el intervalo de 0 a más infinito, la convolución es la función f convolución g. ¿Ok? ¿Y cómo se define? Bueno, esa operación ya está definida y es la integral de 0 a t de quién. Vean que va a ser la primera función que yo tengo evaluada en u. U va a ser la variable de integración. Entonces, evalúo la función en u. Ahora, tomo la función g, que es la que está de segunda, y la voy a evaluar. ¿En quién? En el extremo superior de la integral, que sería t, que es la variable con la que se está trabajando la función, menos la variable de integración. ¿De acuerdo? Y ahorita vamos a hacer un ejemplo ahí, nada más como para aplicar esta definición de convolución, porque lo vamos a necesitar para lo que sigue. Entonces, ¿qué tengo que saber? Que la convolución es conmutativa, o sea, es lo mismo que yo haga f convolución g a hacer g convolución f. Es asociativa, si yo tengo tres convoluciones, puedo hacer primero f con g y luego lo que me da lo opero con h. O también si quiero opero primero las últimas dos, que serían el g y el h. Y luego eso le hago la convolución, digamos, con la primera función que tengo. Entonces ahí el orden no importa. Y también tenemos que saber que la convolución es distributiva con respecto a la suma. Entonces, si ustedes tienen f convolución, la suma de dos funciones, pueden distribuir esa convolución. Entonces les queda f convolución g más el f convolución h. ¿De acuerdo? Entonces, nada más veamos este ejemplo que ya está aplicado a la convolución. Si me piden calcular esto, vean que esta es la convolución de t con t a la 3. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que identificar acá? Que f, ¿quién es f en este caso? Vean que f de t es t. ¿Y quién es g de t? T a la 3. Vean que esa es la otra función que yo estoy utilizando ahí. Ok, entonces, si yo quiero hacer la convolución f con g, entonces aplico la definición. Vean qué es. Voy a copiarla por acá. Vean que es la integral de 0 a t, que es la variable que se está trabajando. Si es otra, pues entonces se utiliza la otra variable. ¿Okay? De 0 a t. Tomo la función f y la evalúo en u. De evaluar esto en u, evaluar f en u, y es cambiar la t por u, ¿verdad? Aquí está. Ahora voy a tomar la función g, que es t a la 3, y la evalúo en t menos u. O sea, donde esté t, se cambia por t menos u. Por eso aquí me queda t menos u a la 3 y derivo con respecto a u. ¿De acuerdo? Como les decía, la convolución es conmutativa. Es lo mismo que yo haga f con g convolución que g convolución f. Entonces, vean que a veces hay que saber identificar con cuál variable es mejor trabajar. O con cuál de los dos órdenes. Vean que en este caso, yo si quiero también puedo hacer g convolución f. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, vean que tendría que utilizar acá g es t a la 3 y f es t.
Entonces, si yo le cambio el orden, vean que sería, de acuerdo con esto, si yo tuviera G convolución F, y pues siempre vean que esta es la primera evaluada en U, que sería G, y la segunda evaluada en T menos U. Entonces, en este caso me estaría quedando la primera, bueno, en este caso G, que es la primera de acá, pero G este a la 3, es tomar esto y evaluarlo en U, me queda U a la 3, por la otra función evaluada en T menos U. El T cambia por T menos U. Aquí estaría, de U. Entonces, si ustedes se ponen a comparar, gracias a que la convolución es conmutativa, vean que es muchísimo más fácil calcular la integral que está acá que esta otra. ¿De acuerdo? En este caso particular. A veces pues es más fácil calcular f convolución. Porque vean que aquí tendría que desarrollar esta expresión y ya así calcular la integral. Pero en este caso vean que es más fácil, porque tengo u a la 3 por t menos u. Nada más lo que hago en el procedimiento de resolver esa integral es lo siguiente. Vean que sería u a la 3 por t menos u a la 4. Recuerden que aquí, como la variable de integración es u, el t casi que es como una constante. Entonces, cuando yo voy a integrar u a la 3 por t, como estoy integrando con respecto a u, nada más me quedaría u a la 4 sobre 4 por la constante, que es t, menos, y aquí no hay problema porque u es variable, entonces u a la 5 sobre 5. Pero vean que como es una integral definida, ese es el resultado de la integral, y la tengo que evaluar de 0 al valor t, ¿ok? Entonces, evaluar esto, ya sabemos que es evaluar en el extremo superior menos en el extremo inferior. ¿Quién es la variable? La variable es u. Por eso evalúo solamente donde está el u. Entonces me queda t a la 4 por t, es t a la 5 sobre 4, menos t a la 5 sobre 5, menos, y cuando ustedes evalúan el 0 en u, todo esto es 0, porque es 0 a la 4, y aquí es 0 a la 5, entonces ahí queda ese 0. Y vean que esto es un cuarto menos un quinto t a la 5. Entonces, eso me da como resultado t a la 5 sobre 20. Entonces, si les queda claro esta parte de convolución, ¿cómo es que se calcula esa convolución? Vean que nada más es identificar que hay dos funciones, una está evaluada en u y la otra en t menos u, donde t es el extremo superior de la integral. ¿Okay? Entonces, aquí sí es importante que sepan identificar. Más que todo convolución lo vemos porque vamos a tener integrales de este tipo. Entonces, lo que necesito es saber quién era la función g antes de evaluarla en u. ¿Quién es g de t? Y a partir de la que tengo aquí, ¿quién era f de t? Eso es lo que me interesa. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a ver el teorema de convolución para transformadas, que es lo que estamos trabajando. Entonces, igual tengo dos funciones que son continuas y están definidas a trozos en el intervalo de 0 a más infinito. Ya sé que la transformada de f minúscula la represento con f mayúscula. Y la transformada de g minúscula se representa con g mayúscula. Entonces, vean qué es lo que se hace. La transformada de la convolución de dos funciones es tomar la transformada de f, multiplicarla con la transformada de g, ¿de acuerdo? Eso es lo que significa eso. Si tienen que calcular la transformada de una convolución, simplemente, ¿qué hacen? Sí, pues le calculan la transformada de la función f y a eso le multiplican la transformada de la función g. Voy a agregarlo acá, aunque es redundante, ¿verdad? Porque el f y g ya sabemos que son las transformadas, pero mejor lo agrego. Transformada de g. Ven que al final eso es lo mismo, ¿de acuerdo? Y si necesitamos trabajar con la inversa, la transformada inversa del f por g, pues sería la convolución entre las funciones f y g. ¿Okay? Y ya ahorita nos devolvemos, ya ahora sí, para calcular
la transformada de una integral. ¿Ok? Entonces, esta otra definición es muy importante. ¿Cómo calculo yo la transformada de una integral? Vean que esta anterior me permite a mí ver lo siguiente. Vean que f convolución g es una integral. Vean que era esta. F convolución g es una integral. ¿Ok? Entonces, con esta de acá, con este teorema, yo voy a calcular en realidad la transformada de una integral. Pero es que esa integral, como es convolución, está dependiendo de las variables u y t. ¿De acuerdo? Vean que sí, depende de u y de t. Entonces, cuando ustedes tienen una integral de esta forma y la función depende de dos variables, u y t, se utiliza este teorema. Si más bien tienen que calcular la transformada de una integral, pero vean que la integral depende de una única variable, acá, vean que en el argumento f de u solo depende de u, entonces la transformada es s a la menos 1 por la transformada de la función f que está aquí en el argumento. ¿De acuerdo? Entonces, si hay dos variables que utiliza el teorema anterior, si ven que la función que está acá solo depende de la única variable u, entonces utilizan este de acá. Vean este ejemplo, dice, si se calcula la transformada de Laplace de esta de acá, se obtiene lo siguiente. Entonces, necesito calcular la transformada de una integral. ¿De acuerdo? De esta. Entonces, necesito determinar entonces la transformada de el x de t. O sea, la transformada de esta integral. ¿Qué pueden identificar acá? ¿Qué pueden identificar acá? Esta función depende solo de la variable de integración L. Esta función. Porque ahí también está metido un T. Exacto, vean que tengo tanto a F como a T, entonces no puedo utilizar esta, tengo que utilizar convoluciones, ¿de acuerdo? Esto es lo que tengo que utilizar en algún momento, eso. Entonces, la idea es que como ustedes ya identifican que tienen dos variables, entonces es porque x de t es una convolución entre dos funciones. Recuerden, cuando yo hago una convolución entre dos funciones, obtengo una nueva función, que es lo que me da el resultado. Entonces, aquí la tarea es identificar entonces quién es SF y quién es el G. Entonces, yo voy a dejarlo en términos de F convolución G. Vean que es lo mismo, no importa si yo escribo G y H. ¿De acuerdo? Lo que me interesa es identificar o recordar que la primera es la que depende únicamente de U o de la variable que estoy utilizando, que en este caso debería ser R. Y la segunda depende del T menos el R. ¿De acuerdo? Eso es lo que me interesa acá únicamente. Entonces, en este caso, la convolución de F y G, ¿cómo estaría definida acá? ¿Quién sería F y quién sería G? Eso es lo que me interesa a mí determinar. ¿Quién es F y quién es G? Recuerden, no importa el nombre, la primera depende solo de esta variable. La segunda depende del superior menos la variable de integración. Entonces, la primera, ¿quién sería?
Vean que tengo dos funciones, la de coseno y la exponencial. La primera siempre es la más fácil de ver porque está evaluada en la variable, digamos, u, en este caso sería r. Entonces esta es coseno de 9r, porque esta está evaluada en r. ¿De acuerdo? Convolución, ¿y quién era la otra? Vean que es e elevada a la 8r. Sí, recuerden que la convolución depende de la misma variable. Entonces, vean que tiene sentido. Cuando yo me devuelvo de aquí a aplicar la integral con lo de la definición de convolución, vean que tiene sentido. Porque es la primera función evaluada en la variable que tengo acá. Entonces, en este caso, aquí esto sería t, no es r. Esto debe ser t. Recuerden que sería coseno evaluado en la variable de acá. Por eso me queda coseno de 9r. Por la otra función la evalúo en el t menos r. Entonces, cuando yo cambio t acá, vean que me debería quedar 8 evaluado en el t menos r. Que vean que esto es lo mismo de tener 8t menos 8r. Sí. Sí están bien acá. A partir de la definición de convolución, determino quién es la primera función y quién es la segunda. Ahí aún no tengo claro. Entonces, ¿qué pasa con el e a la menos 8r? Ok, vean que si yo en el procedimiento contrario, si yo voy a hacer la convolución, aplico la definición que es la integral. Entonces, la convolución entre dos funciones sería la integral de 0 a la variable que estoy utilizando, que es t. ¿De quién? Recuerden que me queda la primera función evaluada en la variable integración por la segunda función evaluada en t menos la variable integración. Entonces, si yo aplico esa definición, vean que sería, si yo tengo como primera función coseno de 9 por t, pues vean que la primera simplemente es evaluar esta función en la variable de integración r. Por eso me queda igual, solo que en términos de r. Ahora, vean que la idea es evaluar e a la 8t, pero en lugar de t, ¿a quién debería evaluar? Vean que era al t menos la variable de integración. Aquí era t menos u. En este caso no es u, es r. Por eso sería t menos r. T menos r. Que es donde nos damos cuenta que en realidad esto es t a la 8t menos 8r. Vean que es exactamente lo mismo que está acá. ¿De acuerdo? ¿Sí les quedó claro? ¿Sí o no? La idea es saber que como esta es la definición de convolución, determino quiénes son esas dos funciones que están haciendo esa operación de convolución. ¿Por qué? Porque a partir de eso, vean que este era el L de X de T. Es eso mismo. ¿Ok? Es eso mismo. Yo sé que esto es una convolución entre dos funciones. Entonces, ¿quién es ese L de X de T? Y pues ya yo sé en qué consiste calcular la transformada de la convolución de dos funciones. La transformada de la convolución de dos funciones es calcular la transformada de cada función y multiplicarlas. Entonces, tengo que calcular acá la transformada de coseno de 9t y a eso le multiplico la transformada de e a la 8t. Y ya calculando esas transformadas que son directas, ya sé quién es la transformada del x de t. Entonces, la propiedad 6
es la del coseno. Y la propiedad 11 es la de E a la A por T. Entonces simplemente las aplicamos. Entonces vean que acá nos estaría quedando la transformada de coseno de 9 por T es S sobre S al cuadrado más la constante del cuadrado. La constante es 9. 9 al cuadrado. Y la transformada de E a la 8P, vean que la es 8. Entonces eso es 1 sobre el S menos el A. ¿De acuerdo? Que eso era lo que me estaban pidiendo. Calcular la transformada de esta expresión. Vean que la transformada de esa expresión es esta. Y así es como aparecen las opciones. No desarrollan aquí esta multiplicación. Ahí quedaría. No sé si les queda claro. Hay algo que del todo no han entendido. Profe, ¿puede subir un momento para ver los teoremas? Sí. ¿Este o el anterior? Este primero y luego el anterior. Ok. Ese es el de convolución, que es la convolución entre dos funciones. Sí, el otro. Y este es la transformada de esa convolución. Vean que esto sería la transformada entonces de, con lo que vimos anteriormente, pues sería la transformada de esto, de este integral, ¿verdad? Que es la convolución. Voy a dejarla ahí. ¿De acuerdo? Ahí estaría. La transformada de la convolución es que ustedes van a identificar que tienen la transformada de eso. Su tarea o su trabajo es saber quién es F minúscula de T y quién es G minúscula de T. Nada más ven que la primera, la primera que está aquí es la que de fijo está aquí evaluada en la variable de integración. Y la que está aquí de segunda, de fijo va a ser la que está evaluada en este límite, en este extremo superior, menos la variable de integración. ¿De acuerdo? Recuerden, si esto es H y esto es M, no tiene por qué afectar en nada. Siempre la primera es la que está evaluada solo en la variable de integración. Y la segunda es la que está evaluada en el extremo menos la variable de integración. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Vean aquí, esto es un error, esto es F minúscula y esto es G minúscula. Sí. Listo. Aquí sí está bien. Ok. Esto ya lo hicimos. Ahora, vean este de acá. Vean que aquí tengo que calcular la transformada de Laplace de esta. Ahora, ¿qué ven acá? ¿La función depende de dos o de una variable? Solo de una. Solo de una. Entonces, en este caso, tenemos que utilizar el teorema que seguía, que es este. La transformada de la integral de 0 a t de f de u es S a la menos 1 de la transformada de esta función f. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a resolver el ejercicio. Vean que aquí, calcular entonces, me piden la transformada de eso. Entonces, la transformada del f de t
es lo mismo que calcular la transformada de esta integral. Estoy calculando la transformada de una integral. ¿Ok? Entonces, yo identifico quién es la función f de t. ¿Quién es f aquí? La función f. ¿Quién es f de t? E. Vean que la función f es la que está aquí, solo que como ya la saco de la integral, es f de t, ¿verdad? No f de u. Entonces sería e a la 35t por el seno hiperbólico de 20t. Esa es la función. Vean que esto no, porque es el diferencial de esta integral. ¿De acuerdo? Entonces, en el fondo, calcular esta transformada es s a la menos 1 por la transformada de la función f. Entonces, tengo que calcular la transformada de esto. ¿De acuerdo? Y esa transformada es directa. Vean que esa transformada es la 15, que es e a la 35t por el seno hiperbólico de, vamos a ver, de 20t. Aquí. Entonces vean que esto sería igual a ¿quién? Pues vean que sería la constante c, que es 20, sobre s menos a, que la es 35, al cuadrado, menos la constante al cuadrado. ¿Ok? Si simplificamos esto un poquito más, esto sería 20 sobre, ya dependiendo de las opciones, vean que aquí sí está desarrollado. Entonces voy a desarrollar esta fórmula notable. Esto es s al cuadrado menos 2 por 35s sería menos 70s más 35 al cuadrado. 35 al cuadrado sería 1225. Y menos 20 a la 12 es 400. Lo simplifico un poquito más. Y esto sería, sí, 1225 menos 400 son 820. Entonces, vean que ya calculé esa transformada. Entonces, lo que me están pidiendo, que es esto de acá, es igual a esto. Es igual a esto. Y esto, pues ya nada más me quedaría reemplazar el s a la menos 1 por la transformada de f. S a la menos 1 por. Y esto fue lo que me dio. Pero recuerden, s a la menos 1 es 1 entre s. 1 entre s por esa expresión. Eso es una operación entre fracciones, es una multiplicación. Entonces, 1 por 20 es 20. Y s por toda esa expresión, pues me queda s por s al cuadrado menos 70s más 825. ¿Qué sería la opción? Vamos a ver, 20 sobre la opción A también. S sobre S al cuadrado menos 70S más 825, ¿sí? Vean que aquí me piden f de s, pero recuerden que y f de s es lo mismo que la transformada del f de t, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Les quedó claro? Por mi parte, sí, profe. Sí.
Ok. Vamos a resolver esa ecuación integral que está por acá. Vamos a ver, hoy hemos resuelto ecuaciones diferenciales, ecuaciones integrales. Sí, ecuaciones diferenciales con transformada a Laplace. Ecuaciones integrales, que es lo que vamos a hacer, con transformadas de Laplace. Y entonces, para la próxima semana, todavía nos quedan 2 tutorías. Para la próxima semana nos queda nada más pendiente ya de este tema, lo que son ecuaciones íntegro diferencial, que ya que involucra tanto integrales como derivadas. Y nos quedaría nada más pendiente problemas de movimiento vibratorio. Entonces ya logramos ponernos aquí. Entonces no nos queda problemas y las ecuaciones íntegro diferenciales y terminamos los temas. Ok, entonces vamos a resolver este ejercicio. Dice, resuelva la siguiente ecuación integral. Entonces, vean que acá la idea es la misma que cuando calculamos o resolvimos la ecuación diferencial. Voy a utilizar transformadas de Laplace. Entonces aplico la transformada en ambos lados de la igualdad. Entonces vamos a ver acá. Aplico acá a la izquierda. Y a la derecha. ¿Ok? Vamos con calma. Ahí. Listo. Les recomiendo siempre trabajar esto como la transformada del x de t. Ya más adelante van a ver por qué. ¿De acuerdo? Vean que como yo necesito resolver esta ecuación diferencial, a mí lo que me interesa es averiguar o determinar quién es el x de t. Por eso, si yo estoy trabajando o en el camino solo con la transformada, ¿qué es lo que debería hacer al final cuando ya sé quién es la transformada del x de t con lo que tengo aquí a la derecha? Pues debería aplicar la transformada inversa en ambos lados para así poder ver quién es el x de t. Entonces, al final, ese es como el tercer paso que estaba en la lista. Aplicar la transformada inversa en la solución en el paso 2 para poder saber quién es ahora sí el x de t. Entonces, vamos a irlo trabajando así, ya en el camino vamos viendo eso. Entonces, aplicamos la transformada en ambos lados. Entonces, esto queda igual. Y ahora sí, si aquí ustedes aplican también lo que es linealidad, vean que ustedes pueden separar esta transformada en dos. Sería la transformada, si gustan sacan la constante 3 por la transformada de t, más la transformada de esta integral. ¿De acuerdo? Sí. Vamos bien. Ahora, vean que yo tengo que ir adaptándome en cada transformada que debo calcular a ver cuál es el procedimiento que aplico. Esta transformada es una de las transformadas inversas, directas, perdón. La transformada de t, entonces esto me queda 3 por, era 1 sobre s al cuadrado. ¿Ok? Era eso. Más, y ahora me queda determinar quién es esta transformada. ¿De acuerdo? Entonces, voy a trabajar esta parte. Voy a trabajarla aquí. ¿De acuerdo? Esta es una transformada de una integral. Acabamos de ver dos métodos dependiendo del tipo de integral o de función que esté dentro de la integral. Si tengo la variable integración y la variable t en este caso, tengo que utilizar el primer teorema. ¿De acuerdo? Si ahí solo tuviéramos lo que son
únicamente la variable de integración, utilizamos el segundo. Entonces, esto quiere decir que como aquí tengo tanto la variable u como la variable t dentro de esta función, entonces necesito utilizar la parte de convolución. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Dos, dos funciones, X y T, ¿no? ¿Verdad? Exactamente. Identifico. Entonces, vean lo que yo voy a hacer acá, como para que no se pierda. La transformada, recuerden que como yo sé que son dos funciones, una está evaluada en U y la otra en T menos U, entonces yo aquí logro identificar que esa integral responde a la convolución en realidad de dos funciones, siempre. Ahora, identifico quién es F y quién es G. Recuerden, la primera siempre es la que está dependiendo solamente de U. Entonces, en el fondo, aquí estaríamos haciendo la convolución de quién. Vean que aquí está X de U. Debería ser X, pero X de T. Convolución, la segunda, la función G, es la función que está evaluada en T menos U. Entonces, esa función es en de T. Porque vean que aquí está evaluada en T menos U. ¿De acuerdo? No tiene ningún cambio. Entonces, en el fondo, se está calculando esto de acá. Sí. O sea, esto es lo mismo que esto. Vamos bien. Entonces, esto es lo mismo que esto. Recuerden, si ustedes se regresan, deben llegar a esto de acá. Ahora sí. ¿Qué hago acá? ¿Cómo calculamos esto? Oye, aquí va una transformada, la dejé por aquí. ¿Cómo calculo la transformada de una convolución? Era la transformada de la primera por la transformada de la segunda. ¿Sí se acuerdan? Así. Entonces, la transformada de x de t, pues no sé quién es, eso es lo que estoy averiguando, entonces eso queda así. Pero yo sí sé quién es la transformada de sen de t. ¿De acuerdo? Entonces, la transformada de sen de t es una de las directas, está en la tabla, esa es 1 sobre s al cuadrado más 1. ¿De acuerdo? Ahora sí. Vean que ya determiné quién es esta de acá. Es esto. Entonces, me regreso. Voy a dejar esto acá. Me regreso y hago la sustitución. Ya sé que esta transformada es esta de acá. ¿Están de acuerdo? Vean que en realidad esto lo más difícil es como identificar quién era quiénes son las dos funciones y a partir de ahí calcular sus transformadas. Ya de ahí nada más es de cambiarla por esta expresión. Entonces, vean que necesito en realidad determinar quién es la transformada de x de t para luego saber quién es el x de t. Entonces, voy a agrupar en un lado de la igualdad lo que tiene el L de x de t. Entonces sería esto menos esto. Menos esto. Y esto está igualado. Y ya puedo hacer esta operación, que es 3 sobre s al cuadrado. ¿De acuerdo? Aquí estaría esto. Saco aquí el L de x de t a factor común. Y me quedaría entonces que esto es 1
menos esta expresión de acá. Sí, vamos bien ahí. ¿Y ahora qué hago? Hago esta operación, ¿verdad? O de una vez paso esta expresión a dividir, como gusten, y luego simplifico. Esto pasa a dividir. Lo ponen debajo ahí o lo escriben aquí, no importa. Así. Es una división de esta expresión. Así. Voy a hacer primero esta operación. Eso nos queda s al cuadrado más 1 menos 1 sobre s al cuadrado más 1. Se cancela aquí el 1 y entonces me queda s al cuadrado sobre s al cuadrado más 1. Hago esta operación que es la división, ¿verdad? Esta división entre estas fracciones me estaría quedando 3 por s al cuadrado más 1 sobre s a la 4. Distribuyo aquí el 3. Entonces me está quedando que esto es 3s al cuadrado más 3. Vean que esta suma la puedo separar acá con, con el denominador. Entonces ahí me está quedando 3s al cuadrado sobre s a la 4 más 3 sobre s a la 4. ¿De acuerdo? Entonces vean que ya determiné aquí que la transformada de x de t es esto. Pero para resolver la ecuación, yo lo que necesito es quién es el x de t, no alguien que depende de eso. ¿De acuerdo? Entonces, necesito, si yo quiero encontrar x de t, pero tengo la transformada de x de t, ¿qué es lo que hacemos? Recuerden, aplicamos siempre en ambos lados de la igualdad la transformada, en este caso, inversa. La transformada inversa de esta expresión. Y en la derecha también debemos determinar entonces la transformada inversa de esta expresión. Y ahora sí, vean que esta transformada inversa con esta transformada, lo que hace es que tenemos acá el x de t, que es lo que estoy buscando. El x de t. Y en la derecha, entonces, ¿qué hacemos? Y pues calculo la transformada inversa de eso. Puedo utilizar linealidad, me queda 3 por la transformada inversa de s al cuadrado sobre s a la 4. Vean que esto se cancela, el s al cuadrado de aquí y me queda en realidad eso. Más, voy a dejar este 3 sobre s a la 4. Entonces vamos a ver, voy a dejarlo ahí. Y le calculo aquí la transformada inversa, ya van a ver por qué. La transformada inversa de 3 sobre s a la 4. Voy a quitarlo mejor así. Ahora sí, sería la 3 por la transformada inversa de 1 sobre s al cuadrado más la transformada inversa de 3 sobre s a la 4. Así. Ya estas son directas. Bueno, esta de la izquierda es directa. La transformada inversa de 1 sobre s al cuadrado. ¿Quién era? Era t. Y la transformada
que está en la derecha, vean que aquí hay que hacerle un pequeño cambio, porque necesito el S a la n menos 1. Aquí es el 3 más 1. Pero aquí arriba debe estar el n factorial. N factorial es 3 factoriales que necesito arriba. 3 factorial es 6. Pero aquí solo tengo 2, el 3. Entonces, ese 3 se convierte en 6 multiplicando 2. Pero como lo multiplico arriba, debo multiplicarlo abajo. ¿De acuerdo? Entonces, al final, ese 1/2 lo voy a sacar porque ese no lo necesito aquí dentro. Pero ese 3 por 2 sí lo necesito ahí. Entonces, ahora sí. Este es el 3 factorial que necesitaba, que es 6. ¿De acuerdo? Y ahí sí puedo aplicar que este sería el t a la n. En este caso, como n es 3, esto sería 1/2 por t a la 3. Y listo. Vean que ya resolví esa ecuación. ¿Tienen alguna duda? ¿Ninguna? Ahí en el 3 por 2 es que uno se tiene que dar cuenta que ahí la forma es semejante a tal. Exacto. Vean que aquí, ustedes saben que abajo tienen s a la n más 1. Siempre que arriba hay una constante hay que hacerlo. Vean que tengo s a la n más 1. De fijo es esta propiedad la que se debería utilizar. Pero para utilizarla abajo yo tengo el s a la n más 1, pero arriba debe estar el n factorial. Y en este caso, vean que si n es 3, n factorial es 3 por 2 por 1, que es 6. De arriba debe haber un 6. Y la única forma es ver que esto es 3 por 2, 6. Ese sería el 3 factorial. Pero necesito completar tanto arriba como abajo porque es un 1 conveniente. El 2 de abajo sale, o sea, el 1/2 sale. Y ahora sí, esta expresión sí es exactamente esto, el n factorial sobre s a la n más 1. Entonces, su transformada inversa era el t a la 3. ¿De acuerdo? ¿Sí les quedó claro? Está claro. Sí. ¿Los demás? ¿Todo bien? Sí. Ok. Felipe, el que me habías enviado era una ecuación diferencial que estaba definida a trozos. Es que no recuerdo muy bien, pero sí había visto que tenía ahí como definida a trozos. Voy a resolver una ecuación diferencial con transformadas a trozos. Sería aquí. Entonces vamos a ver. Vamos a resolver este y creo que este sale rápido. Si nos da tiempo. Voy a ponerle ejemplo. Ah, ya lo volví a compartir. Ok, voy a ver cuál era. Ok, tenía que calcularle la transformada de esa función. Bueno, vamos a resolver una ecuación diferencial que al final tenemos que hacer algo parecido. Entonces dice, resuelva la ecuación y la ecuación va a ser, voy a ponerla en términos de x.
X y eso es igual a bueno, voy a dejar así, es 2. Si t es menor que 1 y es 0, si t es mayor o igual que 1. Y dice que las condiciones iniciales son como es en términos de x, sería que x de 0 es 0 y x' de 0 es menos x. Ok, entonces vamos a resolver esa ecuación diferencial. Ok, entonces recordemos acá. Vean que tengo que esto está igualado a una función a trozos. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasaba con las funciones que estaban definidas a trozos? ¿Qué teníamos que hacer? ¿Qué teníamos que transformar? Bien recuerdo. Algo que vimos la semana pasada. Una función de Heaviside. Exactamente. Teníamos que pasarla a una de Heaviside. Entonces, ¿cómo nos quedaría esta de acá? Si la transformamos. Recuerden que era el primero, que es 2. Menos. ¿Menos qué? ¿Recuerdan cómo quedaba? Voy a No copiarles el- sería U menos T entre paréntesis o algo así. Así, vean. Vean que es 2, que es el m. Menos, aquí me queda menos 2, porque vean que sería más. Voy a hacerlo así, no importa. Más n menos m, 0 menos 2, por u del t menos a, o sea, de t menos 1. Sí, ¿de acuerdo? Pero si ustedes simplifican, es 0 menos 2 es menos 2. Entonces esto es así. ¿De acuerdo? Vamos bien. Esa es de 2, si fuera de 3, ya saben cuál es la de 3. ¿De acuerdo? Voy a dejar esta aquí. Entonces vean que ya tengo que resolver esta ecuación, que es diferencial. Entonces, pues lo que tengo que hacer en el procedimiento es, en ambos lados de la igualdad, le aplico la transformada. ¿De acuerdo? Entonces en la transformada de esta expresión, igual, y debo terminar la transformada de esta de acá. Así. Entonces, en la de la izquierda, ya yo sé que sería entonces la transformada de esta más la transformada de esa otra. Entonces, vamos bien ahí. Sí. Y aquí tengo que entonces calcular la transformada de 2 menos la transformada de este de acá. Vean que es 2u. Entonces, si quieren dejan
Todos afuera. Ok, entonces, ya saben ustedes cómo determinar esta, que es usando la formulita. ¿De acuerdo? Ya saben cómo determinar esto, que es usando la formulita. Vean que acá igual están trabajando es con X. Entonces, voy a seguir acá abajo. Para la primera, utilizando las condiciones iniciales, debería quedarles S al cuadrado y es la transformada del X, ¿de acuerdo? Es el cuadrado por la transformada del X, por la transformada de X, porque estoy trabajando con X, menos S de la función X evaluada en 0, menos X prima evaluada en 0, usando la formulita, ¿de acuerdo? Más, y el de la otra, que es esta de acá, ahí nos quedaba S por la transformada de X menos el X de 0. ¿De acuerdo? Eso es en la parte izquierda. En esa primera parte, sí. Ahora, igual. La transformada de 2 es 2 sobre S. Menos, y debo calcular la transformada de una función que estaba en términos de Heaviside. Entonces, en ese caso, es el teorema de traslación el que se utiliza acá. Si necesitamos calcular, voy a copiarles acá el de la clase anterior. ¿Cómo calculamos la transformada de una función de este tipo? Vean que hay que tener mucho cuidado, porque en este caso, solo tengo al u de t menos a, no tengo al f de t menos a. Entonces, vean que esto sería E bueno, la constante que está aquí afuera es el 2, ¿verdad? Ahí se me olvidó copiarlo. Pero ya eso me queda E a la menos A, pero aquí la es 1, por S. ¿De acuerdo? Entonces sería menos S. Por E a la menos S por F de S. ¿De acuerdo? Pero aquí, ¿quién es F de S? ¿Quién es F de S acá? ¿Quién sería el F de T? Vean que el F de T no está, pero es porque es la función 1. Ay, por eso. La función F de T que no está aquí es la función constante 1. Entonces, ¿cuál es la transformada de 1? 1 entre S, ¿sí se acuerda? El F de S, como el F de T menos A en realidad es una función constante que es 1, pues la transformada de 1 es 1 entre S. Y listo, vean que aquí nada más tendrían que despejar quién es el L de X, que es la transformada I de X. Entonces, vamos a ver, X de 0 es 0. Esto se cancela. Ya vamos a terminar. Esto se cancela. El X de S, el X de 0, con este S se cancela. Menos X' de 0, vean que sería menos 6. Entonces esto es más 6. Y ya pueden ir quitando los paréntesis. ¿Sí? Más, vean que el X de 0 es 0, entonces aquí solo está quedando esto. Así. Porque esto es 0. Y esto ahí nada más lo simplifican. Al final recuerden que la idea es despejar quién es L de X, porque estoy resolviendo esa ecuación. Entonces, aquí estoy, vamos a ver qué me quedaría acá. Todo esto pasa, vamos a ver, aquí saco factor común el L de X, la transformada de X. Paso el 6 a restar, ¿de acuerdo? Simplifico todo lo que tenga que simplificar acá y me va a quedar que L de X es igual a alguna expresión. Pero como yo estoy resolviendo totalmente la ecuación diferencial, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer al final?
necesito determinar el X porque la estoy resolviendo completamente. Aquí anteriormente no tenía que resolverla completamente porque era solo en el proceso de resolver la ecuación diferencial, ¿verdad? Pero aquí sí tengo que resolverla. Entonces, al final recuerden que le aplico a lo que me queda aquí a la derecha y a lo de la izquierda la transformada inversa. Y así llego aquí en los X. Pero creo que la parte complicada es como esta del inicio. No sé si les quedó claro cómo trabajar con eso. Sí, me quedó un poco más claro. Gracias. Con gusto. Siempre que tienen la función definida a trozos, entonces lo que hacen es expresarla en términos de la función de Heaviside. Y ya a partir de ahí, calculan la transformada, que ya sabemos cómo calcular la transformada de una función de ese tipo, ¿verdad? Que sería con este de acá. ¿Está bien? Sí. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda? ¿Ninguna? Ok, entonces, quedemos hasta acá. La próxima semana veríamos las ecuaciones íntegro diferenciales y estaríamos trabajando con problemas. ¿Está bien? Hasta luego. Tenga. Hasta Igualmente. luego.